Esta es Generación de la Cruz. Generación de la Cruz es una producción del Ministerio Crossfire en Baton Rouge, Luisiana. Con ustedes el pastor Gabriel Swagger. Un placer estar con ustedes en este día. Soy Gabriel Swagger y estamos emocionados de que usted esté con nosotros en Generación de la Cruz. Un placer estar con ustedes en este día. Queremos continuar con el estudio en el capítulo 6 de Romanos. Y no hemos pasado de los primeros dos versículos de este capítulo 6. Mientras hemos cubierto ciertas áreas en cómo la iglesia entiende esta naturaleza pecaminosa. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial, muy especial, y estará con nosotros por todo este programa, incluyendo nuestro último segmento, Pregúntale a Gabriel, y trataré con esto en un momento. Keith Babin, un placer que estés aquí. Un placer estar aquí, Gabriel. Y Keith ha estado con nosotros desde que yo empecé con Crossfire, así que estamos hablando de sobre 11 años que Keith ha estado aquí, ha estado a mi mano derecha por este tiempo y un placer que esté a bordo y estará con nosotros por otros 11 años. Amén. O algo así. Es un placer estar acá. Un placer que estés aquí y estará con nosotros en este día por todo este programa, incluyendo el último segmento. Y estaremos yendo de vuelta a ese segmento de Pregúntale a Gabriel. Es un segmento especial y empezamos en los últimos meses, donde usted nos puede llamar, escribirnos y enviarnos sus preguntas por Twitter, Facebook, correo electrónico o cualquiera sea el caso y verá toda esa información en cómo puede hacerlo. Y si usted hace esto, por favor envíe su pregunta y por favor envíe su declaración, su comentario y quizás usemos una de sus preguntas en el aire. Y usaremos una pregunta hoy que no es muy controvertible, pero es algo importante y creo que todos necesitamos saber y trataremos con esto cuando lleguemos a ese segmento de Pregúntale a Gabriela. Así que nuevamente puede ver toda la información en cómo puede enviar sus preguntas y así que siéntase libre y envíela. Quizás la usemos en el aire. Regresaremos al estudio de Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Mientras lo hemos hecho por las últimas semanas, hemos cubierto cómo la iglesia reacciona o entiende la naturaleza pecaminosa. Primeramente, hay 5 áreas en cómo la iglesia entiende esta naturaleza y cómo la ve. Número 1 es la ignorancia. Y verdaderamente no entienden nada acerca de esta naturaleza y ahí está la mayor parte de la iglesia. Número 2, negación. Niegan que esta naturaleza existe. Dicen que existió antes de ser salvos, pero ahora que eres una nueva criatura en Cristo, la naturaleza pecaminosa no existe. Bueno, lo único que puedo decir a eso, si es el caso, ¿por qué el Espíritu Santo pasó tanto tiempo tratando con esto en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos? Tercero, es la licencia. Y es para esos que creen, bueno, voy a pecar, así que de una vez lo debo de hacer. ¿Sabes? La gracia va a cubrirlo. La gracia me da la licencia para pecar porque la gracia cubrirá todo pecado, así que puedo hacer lo que quiero hacer y todavía puedo pedir perdón, cualquiera sea el caso. El Espíritu Santo, y quiero decir esto, el Señor no quiere que usted peque. Y si usted es un verdadero creyente, no quiere pecar. Eso usted lo aborrece, es algo que no quiere hacer, le quebranta cuando usted comete un error. Pero hay un área en cómo la iglesia ve esa naturaleza pecaminosa y nos queremos enfocar en esto en este día. Y es en realidad la mayoría de la iglesia ahí se encuentra y es la lucha. Queriendo decir que aman a Dios con todo su corazón. No quieren fallarle a Dios, pero lo hacen y no saben por qué. Y Keith y yo, mientras hablamos de este tema en este día, vamos a cubrir, por lo menos sé que yo lo haré, cubriremos cosas personales en lo que tiene que ver a la lucha. Amando a Dios, queriendo servirle a Él, pero no sabiendo cómo vivir para el Señor apropiadamente. Así que presentaré mi propia vida. Sé que Keith hará lo mismo y estoy seguro de esto mientras hablamos este tema de la lucha, porque ahí se encuentran muchos cristianos en este día. Es esta área de la lucha. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? No entiendo lo que estoy haciendo. No entiendo qué hacer. Y trataremos con esto en ese día. Síganos, por favor, si puede,
y vamos a continuar. Leeremos solo los primeros 2 versículos de Romanos 6. Una vez más, nos pueden seguir ahí en la pantalla. Keith leerá el texto y yo leeré las notas. Síganos por favor y pueden verlo en la pantalla. Leeremos el capítulo 6 de Romanos de la Biblia de Estudio del Expositor, versículos 1 y 2. Adelante. Pues, ¿qué diremos? Tiene por motivo dirigir la atención hacia Romanos 5:20. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Solo porque la gracia es mayor que el pecado no significa que el creyente tiene la licencia para pecar. De ninguna manera. Indica la respuesta de Pablo a la pregunta: fuera con tal pensamiento, no permita que tal cosa suceda. Porque los que somos muertos al pecado, Muerto a la naturaleza pecaminosa, ¿cómo viviremos aún en él? demuestra lo que el creyente ya es en Cristo. Padre Celestial, pedimos que nos ayudes en este día en el nombre de Jesucristo. Úngenos para enseñar, danos las palabras correctas y ayúdanos a trazar tu palabra de verdad correctamente. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras tratamos con esta cuarta sección en cómo la iglesia entiende la naturaleza pecaminosa, es el área de la lucha. La mayor parte de la iglesia, si queremos ser honestos, se encuentran en esta área. Y me refiero a esos que aman al Señor verdaderamente. No hablo de los que van a la iglesia solo por ir a la iglesia. Hablo de los que verdaderamente buscan el rostro de Dios, aman al Señor con todo su corazón, quieren vivir para Él y quieren hacer esto que es correcto. Pero aquí es donde se encuentran ellos. Y quiero decir esto ahora y presentarlo. Si usted no entiende la cruz, no puede entender la naturaleza pecaminosa. Si no entiende esa naturaleza, no puede entender la cruz. Y si no entiende la cruz, si no entiende la naturaleza pecaminosa, no entenderá cómo vivir para Dios de la manera que Él quiere que vivamos. Y nos vamos a encontrar en esta posición de lucha, queriendo vivir para el Señor, pero no verdaderamente entendiendo y sabiendo cómo. Ahora, viviendo una vida de lucha, ¿y qué significa esto? Viviendo una vida de lucha simplemente significa, y como dije, estamos hablando de creyentes, quiere decir que el creyente quiere hacer esto que es correcto, quiere servirle a Dios, pero no entienden cómo vivir y todo lo que saben hacer es depender de su propia obra y habilidad, tratando de ganar algo de Dios, tratando de obtener algo de Dios, tratando de vivir una vida de acuerdo a las escrituras, pero basado en lo que hacemos. Y para ser honestos, cada uno de nosotros tendrá que pasar por esta experiencia y es lo que llamamos la experiencia de Romanos 7. Romanos capítulo 7 es un capítulo escrito por el apóstol Pablo y es un recuento autobiográfico de su vida luego de su experiencia de salvación y luego de ser bautizado en el Espíritu Santo y enseñando y predicando el Evangelio de Jesucristo. Muchos ven eso y dicen, bueno, ese es Pablo antes de ser salvo. No, si lo ve cuidadosamente y lo lee atentamente, estúdielo. Pablo está tratando consigo mismo, teniendo que ver a su propia vida, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes, lo que aborrezco, que se refiere al pecado, aquello es lo que hago. Ningún creyente odia el pecado, odian las consecuencias de su pecado, pero no odian el pecado. Los creyentes, verdaderos creyentes, odian el pecado. Amén. No quieren pecar, pelean todos los días para no fallarle a Dios. Pero si no entiende la naturaleza pecaminosa, no entiende la cruz, entonces no entenderá cómo vivir para Dios. Sabes, Gabriel, te escuché decir años atrás cuando estábamos en la radio, dijiste que la libertad tiene una responsabilidad. Así es, correcto. Y la libertad tiene una responsabilidad y esa responsabilidad es que tenemos que saber algo y también tenemos que creer Cierto. algo. Y para el mundo de la iglesia, si no sabes, ¿cómo vas a creer? Si se está enseñando algo que está mal, algo que está en la izquierda, tienes que hacer,
Y eso es lo que crees y obviamente el fracaso está conectado con eso. Cierto. Así que esa libertad de la que estamos hablando empieza con conocer, saber algo y podemos leer que dice, o no sabéis que todos tenemos que Sí, saber algo. Eso es lo que estamos discutiendo el día de hoy. Tenemos que creer. tienes que saber a lo que te enfrentas y tienes que saber lo que causa tu problema y tienes que saber cuál es la solución al problema. Y cuando entiendes la solución al problema, tienes que creerlo. Y vayamos atrás a lo que mencionaste, que muchos cristianos no saben. Hay algo dentro de cada uno de nosotros, todos nosotros, Keith, y hemos hablado de esto en distintas ocasiones, lo hemos hablado muchas veces, pero muchos cristianos, y cómo lo digo correctamente, hay algo dentro de cada uno de nosotros que quiere hacer algo. Está en nuestra naturaleza, es quien somos. Y el hecho es que la mentalidad es que ahora que somos salvos, no hicimos nada para ser salvos, pero solo creímos. Llegamos al entendimiento de quién éramos, que era un pecador y que Él era el Salvador, que Jesucristo murió por mí. Y en el momento que nosotros creemos esto, en el momento que lo creemos, fuimos salvos instantáneamente. Pero la mentalidad de cristianos, si yo he estado ahí, tú has estado ahí, todos hemos estado ahí, en el momento que somos salvos, esa mentalidad empieza a cambiar a que ahora tengo que hacer algo para mantenerme en esta condición. Así es, así es. Y cuando eso se mezcla con la religiosidad, realmente hay algo que atrae en eso si no sabes lo que estás Así haciendo. es, lo es. Es una atracción porque explica esto. Bueno, Y solo para que las personas sepan, usa algo de tu propia vida para explicarlo. bueno, en mi vida personal, bueno, yo soy una persona Sí, bastante disciplinada. Nosotros todos tenemos nuestras disciplinas que podemos decir claramente soy disciplinado en comer correctamente, en hacer ejercicios, cierto. despertarme en la mañana, lo que sea, ¿no? Todos tenemos eso y amamos a Dios y eres salvo y ahora de repente estás en una situación donde quieres vivir para Dios, quieres ser libre, pero sin la enseñanza correcta, ¿no? De repente esta mentalidad de obras entra en tu vida, en tu entorno también. Entonces empiezas a profundizar en eso y hay una atracción en eso porque mira lo que yo puedo lograr. Y esto me está llevando a eso donde yo pienso que debo estar. Y sabes, veamos esto por un segundo en lo natural. Tú has estado envuelto en la industria de la salud por muchos años. Estás en buena salud. Tienes 40 40. años de edad y no lo pareces. Pero hermano, lo siento. Bueno, eres un poco más adulto que yo, pero te consideras que estás en buena condición física hasta cierto punto. Sí, Y cuando empezaste en esto, en la industria de la condición física, tú constantemente mejorabas y querías que las personas notasen lo así que es. hacías. Yo puedo ver en mi propia vida y cuando yo alzaba pesas, cuando estaba en la secundaria y luego en la universidad, uno aspiraba a trabajar fuertemente para que otros le vieran y viesen lo que estabas haciendo. Así es. Y lo mismo sucede en el mundo cristiano Absolutamente, aún y aún más. más, donde sientes que tienes que hacer algo para obtener la atención de otros y decir, mira lo que estoy haciendo. Y para mí, Gabriel, realmente am, es sorprendente las cosas locas que uno hace y participa de ellas en nuestro caminar, ¿no? Y hemos bromeado de esto, pero cuando los sistemas de cables empezaron a ser populares y todos empezamos a tener televisión en cable, yo juego con esto, pero yo decía, yo no voy a ver nada que no debería de estar viendo en la televisión. Y llegué al punto que yo tenía una página grande de construcción y escribí Jesús me ama en este panel y lo pegué a la televisión en mi casa porque yo pensé, ¿sabes? Un impulso verdaderamente Un acto muy fuerte poderoso para pararme de acá y quitar ese para ver cartón para ver televisión. televisión. Y yo me voy a sentar en mi casa con mi café y ese cartón en la televisión. Y es gracioso. Y yo no creo que soy una persona rara, pero eso es algo raro. Sí, ¿Me entiendes? pero
miremos eso por un segundo porque tomaremos una pausa y lo que estamos mencionando aquí, estamos, para usar este dicho, matando dos pájaros con un tiro. Veamos la lucha y la ley, porque todo resulta en eso. Regresaremos luego de la pausa. Sintonice y Keith y yo regresaremos y hablaremos de la lucha en lo que tiene que ver a la ley y vivir para el Señor luego de la pausa. Espero estén disfrutando de la enseñanza en Generación de la Cruz del capítulo 6 de Romanos. El Espíritu Santo nos da. En lo que tiene que ver al capítulo 6 de Romanos, le dice al creyente cuál es el problema, que es la naturaleza pecaminosa. Y cómo vencer esa naturaleza, que es Jesucristo y este crucificado. Y le haremos una oferta muy especial de mitad de precio. Para ustedes que sintonizan Generación de la Cruz es algo importante. Padres y madres, jóvenes, pastores de jóvenes, obtengan esto y enséñeselo a su grupo. Estas dos guías de estudio que las haremos disponible a mitad de precio. Número 1, la naturaleza pecaminosa. Le da detalladamente, manera corta, cuál es el problema al cual enfrentamos. Y la segunda, el orden prescrito de Dios para la victoria. Estas son vitales para los grupos, trabajadores y líderes. Aprovechen esta oferta especial de mitad de precio. Vayan en línea o pueden ver el número en la pantalla. Llamen ahora. Estamos de regreso, damas y caballeros, con Keith Baben, y Keith mencionó algo muy importante, hablando de algo de su vida personal, en lo que tiene que ver a no entender cómo vivir para el Señor. Pero antes de continuar, debemos entender que si no sabemos cómo vivir para el Señor, lo único que, y bueno, lo cambiaré, si no entendemos la gracia de Dios, la otra alternativa es las obras. Y el resultado de las obras es con esto que estamos tratando, la lucha. Esto será el final de todo esto, de las obras, constantemente luchar para vivir para el Señor. Y Keith, en lo que tiene que ver a la ley, la ley a esto se refiere cuando Pablo la usa, no se refiere a la ley mosaica, los 10 mandamientos solamente, pero cualquier ley que nosotros inventemos. Tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, aquello, lo otro. La mentalidad de todos nosotros, luego de ser salvos y aún bautizados con el Espíritu Santo, es que ahora tenemos que hacer algo, y eso va de vuelta a lo que mencionamos anteriormente, algo dentro de nosotros que tiene que hacer algo para agradar a Dios. Y es lo que mencionaste y por tu ejemplo, y yo tengo cosas raras también y todos podemos hablar de esto. Pero, y diré una de ellas luego. No entendiendo la gracia de Dios y el precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para no solo redimirnos de pecado, pero para romper la atadura del pecado en nuestras vidas. Cuando mencionaste acerca de que, sabes, amo a Dios, quiero hacer lo correcto, no entendiendo la victoria, no entendiendo la cruz y entendiendo la gracia. Bueno, no voy a ver televisión, los programas que son crudos y irreverentes, no haré esto. Así que para no hacer esto, voy a usar ese pedazo de cartón. Y con Jesús me ama y lo voy a poner en la televisión y te haré la pregunta. ¿Te detuvo de prender ese televisor? No. No lo hizo. Pero ¿sabes qué, Gabriel? Cuando las personas me venían a visitar a la casa, me hacía sentir bastante santo cuando llegaban a mi casa y veían este cartón pegado de la televisión. Así es. Y todo apuntaba a lo que hiciste. Y no. Así es, y haciéndolo todo en el nombre de amar a Jesús, porque yo amaba a Dios. Y sabes, yendo atrás y veo mi propia vida, porque yo crecí en la iglesia, tú y yo crecimos en la iglesia. Y la mayor parte de nuestras vidas hemos crecido en la iglesia, diferente historial, pero hemos crecido en la iglesia. Y me puedo acordar de joven, ¿sabes? Y es todo lo que conocía, no conocía otra cosa. Y le decía en la iglesia no mucho tiempo atrás, en la campaña en abril, decía, es todo lo que conozco, no conozco otras cosas y estoy contento de que es así. Pero me puedo acordar de joven, siendo joven en este mundo ahora mismo me da temor por mis niñas y lo que van a tener que enfrentar y lo que, bueno, todo es tan accesible y en nuestros días no era tan accesible. Así es. Pero
Como joven me puedo acordar queriendo agradar a Dios, amando a Dios con todo mi corazón, queriendo servirle. Y yo diciéndole al Señor que, bien, desde ahora en adelante, Señor, hago un voto delante de ti, ahora mismo, una promesa, un voto y lo voy a mantener. Voy a mantenerlo, que voy a no escuchar música secular, no voy a, igual que tú, no voy a ver nada que sea crudo o irreverente en la televisión, cambiaré el canal o lo apagaré. Voy a leer la Biblia, 10 capítulos al día, voy a orar 30 minutos al día. Voy a dar testimonio a por lo menos una persona a la semana o algo así. Y tenía todas esas demandas que yo mismo me impuse sobre mí mismo. Y tratando de vivir con ese voto, lo quebranté luego de los primeros 5 segundos, ¿sabes? Y me puedo acordar yendo atrás y diciéndole al Señor, no haré esto, no haré lo otro, y para demostrarte que lo digo de en serio, esto es lo que haré. Abría mi Biblia y me sentaba ahí en un escritorio que tenía en mi habitación cuando era joven, y me sentaba y leía la Biblia y empezaba en Génesis y leí los primeros 10 capítulos y me tomó mucho tiempo. Y me puedo acordar luego de los primeros 10 capítulos y pensando, ¿qué leí? No me acuerdo lo que leí. Todo lo que me acuerdo es la creación. Es todo. Verdaderamente no me acordaba de nada. Pero lo que estaba en toda esta sección de los primeros 10 capítulos y en realidad el tercer capítulo de Génesis, que me perdí, que no pude entender, que no lo entendí, es que yendo en el tercer capítulo, el fallo de Adán. Eso fue lo que me perdí porque cuando Adán cayó, él se escondió de Dios y se puso hojas de higuera, diciendo que ahora estoy desnudo, estoy avergonzado y voy a cubrirme a mí mismo con mis propias obras. Y las hojas se van a marchitar, no durarán. Y de la manera que Dios cambió todo, si lo decimos así, es diciéndole a Adán o haciendo un sacrificio y cubriendo a Adán con la piel de un animal. Y representaba a Cristo y lo que él haría en el Calvario. Cubriría, desde ese entonces, el sistema de sacrificios cubría el pecado, pero cuando Cristo murió, removió el pecado, removió la culpabilidad del pecado. Y es lo que no pude entender. Ahora, y me acuerdo en mis rodillas luego de leer los 10 capítulos y empecé a orar y oré por todos en el mundo. Oré por personas que no conocía, oré por naciones que nunca había visitado, oré por naciones que no podía pronunciar su nombre, pero decía, Señor, tú conoces el nombre. Y ponía mi reloj porque quería poner un tiempo y miraba el tiempo y habían pasado como 3 minutos. Y yo decía, Señor, ¿sabes? Así que hice todo lo que pude y me encontré ni llegando a los 30 minutos. El siguiente día, en vez de leer 10 capítulos, terminé leyendo 6. En vez de orar 15 minutos, oraba 6 minutos. Y llegó al lugar donde me encontré en la posición de la lucha para aún mantenerme correctamente delante del Señor. Y no entendiendo la cruz como lo hago ahora. Y solo entiendo un poco de esto, solo un poco de la cruz, damas y caballeros. No entendiendo la gracia, no entendiendo a Cristo y lo que él hizo en el Calvario, Keith, me puedo acordar sentado ahí una y otra vez con un corazón quebrantado y decía, Señor, no sé qué hacer. Estaba luchando, sabes, con cosas y decía, Señor, no entiendo esto. ¿Quieres que viva para ti, Señor? Yo sé que tú lo quieres y quiero hacer lo que me has llamado a hacer y quiero vivir de acuerdo a tu palabra, pero no sé cómo. Y llegaría al lugar donde estaría la universidad, caminando desde el estacionamiento hasta mi dormitorio, con este peso en mis hombros y decía, Señor, no lo entiendo. Sé que me has llamado, sé que quieres que haga esto, pero no sé cómo. Y esa lucha en el tratar de entender cómo vivir para el Señor con lo mejor de mis habilidades. Estaba luchando, pero no solo a la misma vez luchaba con cosas personalmente en mi vida.
que las quería afuera. No quería que estuviesen ahí. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿qué eran? ¿No le importa esto? No le incumbe, por favor. Así que estaba luchando y me estaba matando. Me acostaba en mi cama aquí noche tras noche y me encontraba diciendo, Señor, no puedo hacer esto. Solo estoy al borde de rendirme. Pero Señor, sé que esto no te agrada para que me rinda, pero no sé qué más hacer. Y cuando estás así como lo estás escribiendo, hablando de la lucha, ¿no? El creyente se encuentra a sí mismo en dos lugares. Número uno, empiezan a pensar que sin conocer la verdad, sin saber la enseñanza correcta, así es la manera como la vida va a Así ser. es. Y eso es algo horrible, ¿no? Es una Porque cuando lucha en sí amas a mismo. Dios y Cierto. aún puedes llegar al punto donde no sabes qué otra cosa hacer, he hecho tantas cosas y aún sigo luchando, me parece que así es como va a ser mi vida cristiana y como va a permanecer, ¿no? Y no es así como Dios promete que va a ser en su palabra. Cierto. No tenemos que vivir una vida de pecar y arrepentirnos. Hay una manera a la victoria, un camino a la Ujú. victoria. Y eso es lo que estamos enseñando hoy en día. Tienen que saber algo. Tienes que saber algo. Pero si no sabe, ahí es donde nos quedamos con lo que Y estamos diciendo. si no lo sabes, creerás algo que es incorrecto. Y ahí estábamos todos. Y cada cristiano en el momento que son salvos tienen que pasar a través de esto, esa experiencia donde tienen que llegar al final de sí mismos antes de que puedan entender el precio que Cristo pagó, si hace sentido. Y trataremos con eso. No quiero adelantarme porque eso es muy bueno. Y quiero que entienda que, y lo diré de así, recibí un correo electrónico no mucho tiempo atrás, como un mes y medio atrás. Una joven me escribió y, sabes, me dijo, quiero darte mi historial. Ella dijo, crecí en la iglesia. Mi papá era pastor. Falleció. Y ella dijo, cuando era joven y fui salva desde mi niñez, pero desde joven me aparté del Señor y me envolví en muchas cosas inmorales. Regresé al Señor y rededicaba mi vida y fui bautizada en el Espíritu Santo y ella dijo, vivía para el Señor, pero pronto me encontré yendo de vuelta a esas cosas antiguas, ese estilo de vida antigua, las drogas, el sexo, inmoralidad de toda clase. Y ella dijo, llegué al lugar donde no sabía qué sucedía y me escribía esto en este momento y dijo, aún ahora no entiendo qué estoy supuesta a hacer. Necesito ayuda. Y ahí se encuentran muchas personas ahora, están en esa condición. ¿Y qué hago? Amo a Dios, quiero agradarle, pero no puedo. Así es. Y esa es la respuesta. Usted no puede agradarle a Dios basado en su propia habilidad y fuerza. Cuando usted basa su vida, como muchos cristianos lo hacen, en lo que usted hace, en lo que está supuesto a hacer, las disciplinas cristianas se va a encontrar en un estado de una lucha constante, de pecar y arrepentirse, queriendo vivir para Dios y no entendiendo la cruz, no entendiendo la gracia, y se encuentra fallando una y otra vez continuamente. Tiene que entender primeramente, usted, usted no puede con el pecado. Yo no puedo con el pecado. El pecado es más fuerte que nosotros. Satanás puede ir sobre nuestra fuerza de voluntad. Si usted depende de esta, Satanás puede dominarle rápidamente. ¿Y cómo lo sé? Veamos Romanos 7. Porque el querer está presente, Pablo diría, pero se encontraba fallando. La fuerza de voluntad estaba ahí, la fuerza estaba ahí, pero fallaba. Satanás puede dominar esta fuerza de voluntad. Si dependemos de nuestra propia fuerza y habilidad para vivir para Dios, vamos a encontrarnos rápidamente en ese camino, en una posición donde Satanás está dominándonos. Estamos luchando para vivir para el Señor y luchamos para sobrevivir. Y nos encontramos en una condición atados por el pecado. Y no queremos estar así. Y sabes, Keith, yendo atrás en tu mente, en tu vida, viendo de dónde Dios te ha traído, y me estabas diciendo una historia una vez
estaba siendo una iglesia que todo estaba envuelta en lo que hacías. Y, y cómo las personas estaban en un equipo de cocinar y eso era como iban a vivir una vida santa, cocinando por Jesús o cualquiera sea el caso. Ibas a una iglesia que estaba envuelta en las obras, pero algo te sucedió cuando empezaste a escuchar lo que sucedía en lo que tiene que ver al mensaje de la cruz y viste las cosas en la iglesia que asistías y que no se comparaban. Así que háblanos de esto. Bueno, había muchas obras, muchas cosas que estaban sucediendo, Sí, bastante ocupado. Y realmente muchas iglesias son así. Las iglesias envuelven al pueblo para que estén ocupados. Y nosotros creemos en hacer cosas para el Señor. Creo que debemos hacer cosas para el Señor cuando son dirigidas por el Espíritu Santo. Ahí es cuando lo que estamos haciendo va a traer un resultado para el Señor. Pero simplemente hacer, hacer y hacer nos vamos a cansar. Eso es lo que va a suceder. Pero a la misma exactamente. vez sí trae esa situación de que nos sentimos bien. Porque hay una atracción a hacer cosas en una manera religiosa y el hombre humano, si no conoce la verdad, el hombre, y el diablo usa eso, porque si puede lograr, si el diablo quiere ser el león rugiente, buscando a quien devorar fuera de la iglesia, pero si él puede entrar en la iglesia y ser un ángel de luz o un lobo vestido de oveja, realmente eso es lo que él quiere ser. Cierto. Detente un momento, tomaremos una pausa, regresamos y continuaremos con esto luego de la pausa. Lo que yo noto de la Biblia Crossfire es que no solamente ellos explican lo que está sucediendo en medio de los versículos, las explicaciones están en rojo, pero también tienen artículos en la Biblia, tienen explicaciones acerca de la homosexualidad, lo que sucede entre los espacios del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, muy interesante. Antes de recibir la Biblia Crossfire, casi no podían entender nada en la Biblia. Le decía, mamá, no lo entiendo. ¿Por qué tengo que leer esto verdaderamente? Y ella tendría que leerla y explicarme cada versículo. Y ahora no tiene que hacer esto porque ya está explicado. Y está al frente mío, no está al final del libro o algo así. Estamos de regreso y continuaremos con lo que Keith estaba mencionando. Pero antes de esto, quiero presentarles nuestro siguiente servicio de Crossfire. Le enseñaremos un video del siguiente servicio de Crossfire. Sintonice y mire lo que sucederá en estos servicios aquí en la cadena Sun Life. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pasas de estar bajo condenación, pasas la página, no hay condenación. Culpabilidad, no hay culpabilidad. Los que están atados y ahora no me encuentro atado porque estoy libre por el poder del Dios Todopoderoso. Tienen que entender que a través de Adán llegó la culpa. Pero en Jesucristo, a través de Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario, no hay más culpabilidad. Para los que aprovechen el don gratuito, y cuando aprovecha este don gratuito, ahora está diciendo, no soy culpable, no se encuentra la condenación, porque no hay culpabilidad en Cristo. Créame, no hay condenación, porque cuando camina conforme al Espíritu no hay fallo. Cuando camina tras el hombre hay fallo. Cuando camina tras la denominación hay fallo. Cuando camina tras las personas hay fallo. Pero cuando sigue al Espíritu Santo no hay fallo. Y aunque usted había pecado, Dios no le ve a usted, como Keith dice, Él ve la sangre. Y cuando Él ve la sangre, le declara no culpable
inocente, como si nunca hubieses pecado y perfecto. No hay culpa, no hay condenación. Pero no importa la edad, no importa si tienes 11 o 55, no importa si tienes 13 o 31, no importa si tienes 16 o 75. La Biblia dice que ahora pues ninguna, que significa no importa lo que hice ayer, no importa lo que hice 5 minutos atrás, significa ahora, en este momento, soy más que vencedor, soy más que victorioso, soy más que vencedor a través de Jesucristo. Ahora, ahora, ahora. Estamos de regreso. Asegúrese, por favor, grabe estos servicios cada jueves en la noche a las 7 de la noche, hora centro, para estos servicios de Crossfire y le bendecirán. Y Keith, antes de que vuelvas a lo que decías, tenemos padres que nos dicen que desde luego este ministerio es su iglesia, pero Crossfire es el grupo de jóvenes de su hijo, aunque ellos no están aquí, no viven aquí, sintonizan por televisión y este es su grupo de jóvenes. Así que asegúrese y dígale acerca de Crossfire a otras personas. Los servicios son a las 7 de la noche, los miércoles en la noche, con la excepción de bibliatones y maratones. Cada miércoles en la noche a las 7 de la noche, hora centro. Keith, regresa a lo que mencionabas antes de la pausa. Bueno, la iglesia está envuelta realmente en actividades. Y no hay nada malo con las actividades, ¿no? Pero se sale del lugar, ¿no? Sí. Las cosas que están sucediendo de lunes al sábado, hay algo que hacer cada noche y eso puede ir desde, bueno, realmente usted puede ser creativo y inventar lo que quiera y se hace. ¿Y cuántas veces alguien te ha hecho la pregunta o a mí, teniendo que ver con este ministerio, qué sucede durante la semana? Y la respuesta siempre es los servicios 2 veces al día, el domingo a las 10 y a las 6, estudio el miércoles en la noche, Crossfire también, tenemos los lunes en la noche y eso es todo. ¿No hace nada más el resto de la semana? No, porque no estamos envueltos en actividades. Debemos estar envueltos en Jesús. Ahora, adelante, por favor. Bueno, mi mente llega aquel día cuando me desperté un día como cristiano, el domingo, ¿no? No importa lo que esté sucediendo, hay una oportunidad de ir a la casa de Dios y eso debe de apreciarse, ¿no? Voy a la casa de Dios, voy a adorar a Dios, a exaltar a Dios, voy a escuchar su palabra. Es parte de ser cristiano, ¿no? Y recuerdo que un domingo en la mañana me desperté yo y bueno, me vestí y tenía mi Biblia, estoy entrando al santuario y había una actividad afuera donde estaban cocinando, vendiendo jambalaya. Y una persona me dijo, hey hermano, tienes que salirte de esa chaqueta y venir aquí y servir jambalaya. Y yo estaba ansioso de llegar a la casa de Dios, yo quería vivir su presencia, yo quería adorarle, yo quería escuchar la predicación de ese día y yo simplemente pues creo que no sé si lo dije de la manera equivocada, le dije, bueno, de hecho, usted tiene que salir de esa mesa, de servir ese jambalaya, tiene que entrar a la casa de Dios y escuchar la palabra, porque aunque lo que estás haciendo es importante y es bonito, pero eso no cambia el corazón. Solamente escuchar la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Tenemos que conocer algo y volvemos al punto de conocer algo. Y aquí en Romanos 6, capítulo 2, nos dice que nosotros somos muertos a la naturaleza Y pecaminosa. ahora, veamos esto por un segundo, Keith. Has estado aquí por 12, 13 años ahora, en la Así iglesia, es. y en Crossfire por 11. Asistías a la otra iglesia y no vamos a mencionar, pero una iglesia que no está muy lejos de aquí y era basado en obras. Todo era acerca de servir y nada incorrecto con eso. Claro. Pero ese es el énfasis de esa iglesia, el servir. Y, ¿cómo lo puedo decir? Servimos a todos al entender quiénes somos en Cristo y entendiendo que hay una mejor manera de servirle al pueblo y es enseñarles y decirles, no tienes que ir en esa dirección. Ahora, esa es otra sección para esto, pero has estado aquí y estuviste allá. Cuando estuviste allá,
empezaste a escuchar lo que sucedía aquí, en este ministerio. ¿Qué estabas pensando, viendo o escuchando una cosa y viéndola al frente tuyo? Lo que estaba sucediendo. Háblanos acerca de eso en los pocos minutos que nos quedan. Bueno, llegué al punto cuando sentí como que estaba limitado donde estaba, ¿no? Sí, sentía la presencia de Dios, pero era como que estaba chocando contra una pared y era como que yo no iba a avanzar más porque había un límite. Entonces empecé a escuchar en ese tiempo la cadena Sun Life 88.5 y era como alimento para mi alma. Yo tenía una cantidad gigantesca de amigos, tenía una cantidad de cosas que hacer, maravillosos fines de semana, tiempo maravilloso compartiendo, haciendo cosas amistosas con gente buena. Cierto. Pero había algo en mi espíritu que yo necesitaba, me estaba muriendo. Sí. Mi hombre espiritual estaba frágil. Y yo empecé a escuchar algo, hay que escuchar algo, ¿no? La fe viene Y por el oír por oír y la el oír la palabra de palabra Dios. de Dios. Entonces, si la iglesia no está usando su tiempo para enseñar al pueblo la palabra de Dios, entonces no es realmente una iglesia. Y yo Cierto. empecé a escuchar la predicación y la enseñanza del mensaje de la cruz y era casi como que alguien encendió un acondicionador de aire dentro de mi alma y ahí es como que reviví otra vez. Escuchamos y hemos dicho, nací de nuevo Nacido de otra nuevo vez. otra vez. Y tenía hambre por eso, ¿no? Yo tenía hambre. Yo quería saber, yo quería conocer más de esto que yo estaba escuchando. Entonces, eso fue lo que sucedió conmigo. Eso fue en el 2001 y aún todavía estoy avanzando, ¿no? Sí. Y aprendiendo, pero por lo menos ahora no me siento que estoy chocando contra una pared. Sé que hay una puerta donde puedo entrar y todavía la libertad continúa. Y la vida no tiene que ser simplemente es la manera como debe ser. Cierto. Y sabes, mientras regresamos y nos quedan algunos minutos antes de ir al siguiente segmento que es Pregúntale a Gabriel y Keith estará conmigo también. Pero en lo que tiene que ver a la lucha, muchas personas se encuentran en este aspecto de luchar para vivir para el Señor y tenemos que entender una cosa. En el momento que es salvo, Satanás va a enfrentarse en contra de usted, pero si usted no entiende a Cristo y lo que Él hizo en el Calvario, usted va a tratar de batallar con Satanás y tratar de destruirle, pero Satanás es más fuerte que usted, mucho más fuerte que usted, más poderoso. Él es fuerte. Él es fuerte, pero hay uno que es aún más fuerte, que puede ir en esa casa y tomar a ese hombre fuerte cautivo hasta cierto sentido. Y ese hombre más fuerte es Jesucristo, pero hasta que entendamos a Jesucristo y este crucificado, la parte que la cruz tiene en nuestro diario vivir constantemente, vamos a sufrir y luchar, yendo de arriba abajo, y Keith lo dice, pecando y arrepintiéndose, estás en la montaña y luego en el valle, de vuelta en la montaña y luego en el valle, estás arriba, bien arriba y estás adorando al Señor, pero lo siguiente que sabes, estás abajo y tienes que mirar arriba para ver el fondo y te encuentras en esa posición de altibajos, altibajos, pecando y arrepintiéndote uno y la otra, y no es la voluntad de Dios para ti. No es la voluntad de Dios para que vivas una vida de pecado y arrepentimiento. Jesús dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir, Juan 10:10. Pero yo he venido para que tengan vida y una vida, que tengan esta vida más abundante. El problema es que muchos cristianos luchan y no entienden cómo tener esa vida más abundante. Y ahí estaba yo. Estaba luchando con esto, queriendo vivir esta vida sobreabundante, pero no entendía cómo. Y no se me olvida, estaba en la universidad y mi abuelo acababa de terminar, creo que había terminado el comentario de Romanos. Y no se me olvida, le pedí a mi abuela que me enviase una copia y así lo hizo. Y recibí el comentario de Romanos y estaba leyéndolo, estaba en mi habitación y empecé a leerlo. Y empecé a leer el primer capítulo 6 de Romanos porque era lo que escuchaba constantemente y lo enseñaban.
Y me acuerdo leyendo los primeros 2 versículos y leyendo en ese capítulo 6 de Romanos, Keith, y sabía que era correcto, pero no entendía lo que leía, no entendía la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza me controlaba, al igual que controla a muchos de ustedes. Y no lo quieren, pero le está controlando y no saben cómo detenerla. Y leía esto una y otra vez y no lo entendía y me acuerdo, sentado ahí luchando en mi propia mente, en mi propio espíritu y decía, Señor, no puedo vivir así. No puedo vivir esta vida tratando de agradarte, pero no sé cómo agradarte. Y algo sucedió. Algo cambió. Fue en el momento que el Señor me dijo que regresase a casa. No tengo el tiempo para dar detalles y continuaremos la próxima semana. Y Keith, me gustaría que volvieses a estar con nosotros, pero no sabía qué hacer. Vine y tienen que entender, salvo a los 5, bautizado en el Espíritu a los 8 años y en ese tiempo era pastor de jóvenes. Estaba trabajando en una iglesia allá en Oklahoma y era pastor de jóvenes, pero no entendía qué hacer. No, tenía personas que se me acercaban y me preguntaban, ¿qué hago? Y yo les decía, no sé. Trataremos con esto la semana que viene. Le diremos acerca de esto que sucedió y cambió esto. Para mí, para siempre. Y trataremos con eso la siguiente semana. Sintonice, Keith estará con nosotros y vamos a cambiar de localidad. Estaremos en el siguiente segmento de Pregúntale a Gabriel. Trataremos con algo y los jóvenes, especialmente jóvenes, necesitan escuchar y deben de prestarle atención porque hay mucho que está sucediendo en este mundo de hoy. Y trataremos con eso. Sintonice, no se mueva. Regresamos luego de la pausa. Espero estén disfrutando de la enseñanza en Generación de la Cruz del capítulo 6 de Romanos. El Espíritu Santo nos da. En lo que tiene que ver al capítulo 6 de Romanos, le dice al creyente cuál es el problema, que es la naturaleza pecaminosa. Y cómo vencer esa naturaleza, que es Jesucristo y este crucificado. Y le haremos una oferta muy especial de mitad de precio. Para ustedes que sintonizan Generación de la Cruz es algo importante. Padres y madres, jóvenes, pastores de jóvenes, obtengan esto y enséñeselo a su grupo. Esas 2 guías de estudio que las haremos disponible a mitad de precio. Número 1, la naturaleza pecaminosa. Le da detalladamente, manera corta, cuál es el problema al cual enfrentamos. Y la segunda, el orden prescrito de Dios para la victoria. Esas son vitales para los grupos, trabajadores y líderes. Aprovechen esta oferta especial de mitad de precio. Vayan en línea o pueden ver el número en la pantalla. Llamen ahora. Estamos de regreso con este segmento de Pregúntale a Gabriel y nuevamente estamos contentos de que Keith Babin esté con nosotros para este segmento. Un placer estar acá. Y continuaremos con la pregunta. Tenemos una pregunta que vino por medio social a través de Twitter y la pondrán en la pantalla y la leeremos ahora. Esto es de Angel y su dirección es @how, H-O-W-E, love, L-O-V-E. Y la pregunta es esta. Como cristiana, ¿debo de salir a citas con un joven que no lo es? Eso es muy interesante. Respondamos esto por un segundo. Tenemos que basar la respuesta basado en lo bíblico. Y la escritura que se me viene a la mente en este momento es 2 de Corintios 6. Y quiero que pongan esto, 2 de Corintios 6:14 en la pantalla. Y Angel, vamos a contestar eso y eso es para todos también.
porque eso está sucediendo mucho y muchos hacen esta pregunta. Pablo escribiría, no os untéis en yugo desigual con los incrédulos. Y ahí me voy a detener. No tengo el tiempo para ir a todo lo demás. No os untéis en yugo desigual. Como creyente y como incrédulo, las únicas dos personas en el mundo, los creyentes e incrédulos, no pueden mezclarse. Están en direcciones opuestas. Y porque están en direcciones opuestas, viven en dos esferas diferentes. Y muchas personas, y tú lo sabes al igual que yo, porque hemos estado ahí, sentimos que para creyentes que podemos salir con personas que son incrédulos y que podemos traerlos a nuestro estilo de vida. ¿Y qué sucede? Nos terminan llevando hacia abajo. Terminan llevándonos hacia abajo. Y tengo una lectura aquí en la Biblia de Estudio del Expositor y pueden verlo aquí. Se encuentra en esa sección de 2 de Corintios 6 y el título ¿Es bíblico para un creyente salir con un incrédulo? Y vamos a tratar con esto rápidamente. Primeramente, miremos esto por un segundo y hay un título que se llama Relaciones y lo pueden poner en la pantalla en un segundo. Y dice, escribí esto años atrás y dice, cuando se trata de relaciones, muchos creyentes están bajo la impresión que si entran en una relación con una persona que es incrédula, pueden ganarlos al Señor cuando se dé la oportunidad correcta. Todo puede suceder con el Señor, pero no creo personalmente que el Señor nos dirigirá a una relación con alguien que no es como nosotros. Ahora nos detenemos ahí. Tenemos que entender la voluntad del Señor y Él tiene una voluntad para todos nosotros. Tiene la voluntad para saber con quién nos casamos, con quién estaremos y 99.99% del tiempo el Señor no me llevará a una persona que es incrédula y me dirá te vas a casar con ella. Bueno, el Señor puede hacer cualquier cosa y lo hizo en el Antiguo Testamento. Lo ha hecho anteriormente, pero no es raro. No es algo que sucede todos los días. El Señor tiene a alguien que está diseñado para todos y cada uno de nosotros y creó a alguien específicamente para nosotros. Y no nos va a llevar a una persona, y por lo menos yo creo, no nos llevará a alguien que no es como nosotros, en esa misma esfera. Así es. Como creyente. Ahora, Keith, ¿y has salido con alguien como creyente? ¿Saliste con una persona incrédula? Sí. ¿Qué sucedió? Bueno, la palabra desastroso. Desastre, desastroso. Sí, fue devastador. No fue nada bueno, no fue positivo. Sí. Me hizo daño. Y piensas en esto y muchas personas piensan que podemos traerlos a la iglesia Traté. y haremos todas esas cosas. Y podría ser, ¿no? Dios lo podría hacer, pero como dices, no creo que es su perfecta voluntad eso. Correcto. Y no podemos traerlos a nuestro estilo de vida. Y tú y yo usamos esto en Crossfire muchas veces, donde traemos una silla, nos levantamos encima de ella y tenemos una persona que está en el suelo. Y tomas la mano de la persona y los tratas de levantar y no es muy fácil de hacer, pero todos lo que tienen que hacer ellos es moverse un poco y te traerán a su nivel. Y como creyente tienen que entender que Dios le ha llamado afuera del mundo. Y lo único que ese individuo conoce, si trata de salir con un joven que es incrédulo, todo lo que saben, la mayoría de los casos, no todos, pero la mayoría es tener sexo fuera del matrimonio, pecar, inmoralidad. Y si no tiene cuidado, se va a encontrar en esa misma condición, abriéndose para esa persona. Y va a causarle mucho dolor y sufrimiento. No es bíblico para usted como creyente salir con un incrédulo porque eso va a causar mucho dolor. Dirigirá a un fracaso espiritual. Y lo he visto muchas veces y Keith, yo sé que tú lo has visto también y hemos visto personas que se les dice no va a funcionar y aún así lo hacen. Y seguramente vienen y dicen... Es difícil en un varón, en una joven. Es difícil tener novios, ¿no? Es un lugar difícil, pero como estamos diciendo acá, gracias a Dios que Dios tiene un plan perfecto, ¿no? Cierto. Y en ese plan perfecto no es su mejor plan de que usted haga eso. No, y mientras, quiero que vayamos rápidamente a Romanos 12, quiero leer esto y luego
concluiremos. Romanos 12, Pablo diría esto, y nos pueden seguir en la pantalla, leeré el texto, pero ustedes verán las notas. Pablo diría, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vayamos al versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No puede ser más claro que esto. Preséntese como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y llegamos al final del programa y solo para resumir, ¿es bíblico? No. ¿Debes? No. Porque todo lo que es una oportunidad para que el enemigo te lleve hacia el suelo y para atraparte en algo que te causará dolor y sufrimiento. Así que Angel, si estás viendo este programa ahora, mi recomendación es número 1, no continúe con esto. Y número 2, busque del Señor. Busque del Señor porque Él tiene a alguien específicamente para usted. No pierda, y como lo digo correctamente, no pierda el tiempo con una persona que no estará ahí por el resto de su vida. El Señor tiene a alguien para usted. Busque su rostro primeramente. Gracias por estar con nosotros en este día. Si quiere, envíe su pregunta y puede ver la información cómo hacerlo y quizás la usemos en el aire. Les amamos, que Dios les bendiga.